hermanos, Dios les bendiga grande y poderosamente. Bueno, un placer para mí estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Y como siempre, pues espero que tengan provisión, salud y la dirección de Dios en sus vidas. Normalmente, saben que tenemos la costumbre en la iglesia de tener el tiempo de predicación primero y luego continuar con el tiempo de la enseñanza. Pero esta vez, por lo que quiero compartir a través de los mensajes, el orden por hoy va a ser escuchar primero la enseñanza de escuela dominical, donde estamos tocando la serie de El Padre Nuestro, para luego escuchar esta predicación. Ya que este mensaje que le quiero compartir realmente está muy relacionado a una porción del Padre Nuestro, que es justamente la que se desarrolla hoy en la escuela dominical. Y es en base a Mateo capítulo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos que una parte importante de la oración es examinar nuestras vidas y asegurarnos que tenemos cuentas claras con Dios. Y cuando hablamos de cuentas claras, estamos conscientes de que estamos hablando de que sabemos que el pecado es una realidad en nuestras vidas, pero el deber ser como cristianos es que cada debilidad, cada falla, cada caída sea confesado y reconocido delante del Señor para que Él pueda seguir limpiando nuestras vidas. Sin embargo, esta porción del Padre Nuestro no solamente nos está hablando de cómo nosotros debemos tener cuentas claras con Dios, sino también con nuestro prójimo. Y algo innegable a través de este versículo es que el perdón es un elemento clave para estar en paz con Dios, pero al mismo tiempo para estar en paz con nuestro prójimo. Entonces, quiero profundizar más porque cuando vemos la palabra de Dios nos damos cuenta que aunque el Señor Jesucristo colocó esta poderosa verdad dentro de la estructura, dentro del molde con el que Él quería enseñar a sus discípulos a orar, para sus discípulos no fue algo tan fácil de asimilar. Fíjese que en el capítulo 6, versículo 12, dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Y aún esta frase se extiende más adelante. Leemos versículos 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, quiero que puedan notar algo. La oración del Padre Nuestro termina en el versículo 13, cuando dice amén. ¿Sí? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hasta ahí llega la oración del Padre Nuestro. Sin embargo, versículo 14 y versículo 15, el Señor Jesucristo añade una observación, pudiéramos decir como una nota especial. Y esa nota especial justamente está relacionada al tema del perdón en el versículo 12. Recuerde que en el Padre Nuestro el Señor Jesucristo enseña, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos
a quienes nos ofenden. Entonces, el Señor da por sentado que la persona que ora pone en práctica el perdón. El Padre Nuestro está diseñado pensando en que todo aquel que invoca el nombre del Señor, todo aquel que ora, no solamente pide perdón a Dios, pero también sabe perdonar a otros. Por eso se hace esta observación acá. El ideal es que la persona que ora pide perdón a Dios, pero al mismo tiempo brinda perdón a otros. Pero por si acaso, por si hay alguien que quiere orar sin practicar el perdón en su vida, aparece el versículo 14 y el versículo 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces es bien interesante porque en esta parte el Señor Jesucristo está condicionando el perdón de Dios al perdón que nosotros le damos a otras personas. Es decir, Dios está colocando esta condición. Si tú eres ese tipo de ser humano que no es capaz de perdonar a su prójimo, entonces no calificas para ser perdonado por Dios. Entonces, como le digo, el Señor lo comenzó a enseñar en el capítulo 6, pero esta no fue una verdad que sus discípulos asimilaran con facilidad. Y si somos sinceros, creo que pocos cristianos comprenden a profundidad cuán valioso es el perdón a los ojos de Dios. La realidad de la Biblia es que Dios quiere que nosotros primeramente experimentemos su perdón en nuestra vida para salvación. Pero que una vez que somos salvos, habiendo experimentado el perdón de Cristo, nosotros seamos capaces de darles a otras personas el perdón que Cristo nos dio. Ahora, tengamos claro una cosa, solamente Cristo Jesús puede darnos el perdón de todos nuestros pecados. Pero cuando un prójimo peca, nos ofende, nos hace daño, Dios nos capacita para que nosotros podamos perdonar esa falta, esa ofensa que nos han hecho. Entonces, como le digo, de repente este escenario produce muchas preguntas. Pero lo interesante es que en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, los discípulos vuelven a tocar el tema del perdón. En Mateo capítulo 18, versículo 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7. En la mente humana del apóstol Pedro, él consideraba, como ser humano, que el perdón era algo que había que limitar, había algo que controlar. Y él dice, de seguro, si hay que perdonar, de seguro el perdón debe tener un límite. Y en la mente del apóstol Pedro, él consideró de seguro hasta 7. ¿Sí? Y de repente pudiéramos pensar que Pedro está tratando de dar una respuesta teológica. Dios siempre hace las cosas con 7, entonces de seguro la orden de Dios debe ser que yo perdone hasta 7 veces. Sin embargo, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y a partir de aquí, viendo que los discípulos todavía no asimilan la enseñanza que dio a través de la oración del Padre Nuestro, de perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, el Señor cuenta toda una parábola
diseñada para que los discípulos puedan comprender aquella verdad que todavía no asimilan sobre el perdón. Ahora, la parábola vamos a estar leyéndola desde el versículo 23 hasta el versículo 35. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no podía pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si hay algo que caracteriza a nuestra vida y nuestro mundo, es que vivimos en un ambiente de relaciones conflictivas y dañadas. Es muy difícil vivir en esta tierra, vivir en este mundo, sin nunca tener un conflicto con otro ser humano. Aunque tú no los busques, las personas y los momentos de conflicto, los momentos de pelea van a venir a tu vida. Y lo único que se va a producir es guerra, peleas, celos, contiendas, disensiones y para de contar. Ahora, el Señor Jesucristo está tratando de, cuando estaba en su ministerio, Él estaba tratando de que sus discípulos pudieran ver que aunque estaban en la tierra, ellos podían comenzar a vivir como si fueran parte del cielo. Por eso Él les dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante. ¿Sí? Entonces, a través de esta parábola, el Señor quiere mostrarle a sus discípulos y al mismo tiempo hoy en día a la generación actual de creyentes, cómo el perdón es una clave esencial, totalmente necesaria para hallar la verdadera paz en esta tierra. Ya que el perdón te permite estar en paz con Dios, pero al mismo tiempo te permite estar en paz con tu prójimo. De manera que un creyente que aprenda a utilizar el perdón en su vida, tiene asegurada la paz de Dios para vivir. Vamos a orar. Señor Dios y amado Padre Santo, te ruego, Señor, que nos ayudes a entender ese poderoso mensaje que colocaste en tu palabra cuando nos enseñaste que así como tú nos perdonas, nosotros también debemos perdonar a otros. Señor, vivimos en una sociedad donde constantemente somos heridos, somos lastimados, somos dañados por otros.
pero tú nos estás dando una herramienta para aprender a manejar y a sobrellevar esa situación. Por eso, Señor, sé tú abriendo nuestros ojos, abriendo nuestro corazón a la verdad de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, esta es una parábola sencilla. Primeramente tenemos a un rey. Este rey tiene a varios siervos, pero un siervo en particular tenía una enorme deuda con el rey. El rey fácilmente podía castigarlo, pero el rey decide tener misericordia con él. ¿Sí? Ahora, una vez que el rey tiene misericordia, lo perdona. Pero luego viene otro siervo, consiervo, que también tenía una deuda con este siervo que fue perdonado. Esa deuda era más pequeña comparado a la tremenda deuda que este hombre ya le había sido perdonada. Pero a pesar de que él experimentó un enorme perdón, este siervo en la historia fue incapaz de poder darle a otro el perdón que él ya había experimentado. ¿Y qué es lo que ocurre, mis hermanos? Cualquier cristiano, o mejor dicho, cualquier ser humano, cualquier creyente que ha sido perdonado por Cristo Jesús y que ahora tiene la salvación, luego de haber experimentado esa experiencia, se nos debería hacer exageradamente fácil el perdonar. Pero vamos a detallar algunas cosas acá. Dice, este rey, versículo 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Sí? Vamos a igualar, no digo que sea así, pero simplemente para manejarlo, vamos a igualar esos 10,000 talentos a $10,000. Que hoy en nuestro país, bueno, ya nos hemos acostumbrado a manejar los dólares, entonces vamos a igualar, para hacerlo más fácil, esos 10,000 talentos para nosotros van a valer $10,000. Y $10,000 es bastante plata. Solamente déjeme recordarle que el local de la iglesia costó $7,000. Entonces estamos añadiendo 3,000 más al precio en el que se compró el local. Ahora, versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahora, es tremendo porque aquí vemos a un hombre que tenía una deuda que simple y llanamente él no podía pagar. Y déjenme decirles, mis hermanos, que todos los seres humanos nos encontramos en la misma situación con respecto a Dios. Todos los seres humanos tenemos una deuda delante de Dios que simple y llanamente no podemos pagar. Y esa deuda fue producida por el pecado. Cada ser humano que ha pecado ha ofendido a Dios. Se ha rebelado contra Dios. Y entre más pecamos, entonces mayor es nuestro delito, mayor es nuestro crimen. Dios ha sido ofendido por la rebelión de nuestro pecado. Y lo justo es que nosotros paguemos el precio de nuestro pecado. El problema es que pagar el precio significa sufrir las consecuencias del pecado. Y déjeme decirle que la consecuencia del pecado es la muerte eterna en el infierno. Es decir, quedar atrapado para siempre
en el infierno. Es lo justo, es lo que debe pasar. Ahora, a todos los seres humanos les gusta pecar, pero no les gusta ver, o mejor dicho, no les gusta sufrir la consecuencia del pecado. Y es justamente lo que pasaba aquí con este hombre de la historia. Fíjese cuál fue la reacción de él. Versículo 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué es la realidad? Al ser humano le gusta pecar, pero cuando ve la consecuencia del pecado, cuando ve el precio que tiene que pagar, porque el pecado ciertamente pudiéramos decir que trae placer practicarlo. El problema es el precio de ese placer. El pecado produce satisfacciones carnales, pero ¿qué precio tienes que pagar por esa satisfacción? Hay personas que roban, ¿verdad? Y robando, pues, tienen satisfacción en lo que obtuvieron. Pero luego el precio que tienen que pagar por eso. Porque primeramente, saber que robaste te hace sentir perseguido. Te hace sentir de que alguien debe estar buscando y produce miedo y produce ansiedad pensando en si alguien me está buscando y si me atrapan. Y no, el que roba no termina de disfrutar lo que tiene por el temor de que alguien me puede estar siguiendo, de que alguien me puede estar persiguiendo. Y luego te atrapan, entonces tienes que pagar el doble, el triple, aquello que robaste. Entonces a los seres humanos les gusta pecar, pero no les gusta el precio. Este hombre acumuló la deuda, pero ahora que ve el precio que tiene que pagar, lo único que sale de él es humillarse. Y dice, entonces aquel siervo postrado, este hombre reconoce que, y lo único que se le ocurre es humillarse por completo y postrarse. Y postrarse significa que puso sus manos en la tierra y puso su cabeza sobre la tierra y se inclinó completamente a este rey con quien había acumulado la deuda. Ahora, este hombre se humilló. Este hombre reconoció que era totalmente incapaz de pagar esa deuda, lo cual produjo algo. Versículo 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Cuando un pecador reconoce su maldad, reconoce cómo le ha fallado a Dios, reconoce cómo se ha rebelado delante de Dios, el reconocimiento de eso hace que se humille. Y cuando se humilla y pide a Dios de corazón una nueva oportunidad, el Señor le da una nueva oportunidad a través de Cristo Jesús. Y al igual que este hombre, toda persona que viene humillado, reconociendo que solamente Cristo puede hacer algo por él, va a obtener lo mismo que este hombre. Le soltó y le perdonó la deuda. Y perdonar quiere decir liberar. Perdonar quiere decir que la culpa, tu deuda, se te quita, se te borra y ya no tiene más valor. Es decir, este rey tenía un libro donde estaba anotado cada uno de los detalles que deuda 1, deuda 2, deuda 3 y así fueron anotando todas las deudas hasta que en total 10,000. No sé cuántos pecados hayas acumulado tú delante de Dios, pero lo maravilloso es que todo ser humano que viene delante de Dios humillado y confiando en que Cristo puede hacer algo por nuestra vida,
va a obtener el mismo resultado. Va a ser soltado y perdonado. Y aquí hay algo tremendo. ¿Cómo creen ustedes que quedó este hombre cuando le dicen, tienes una deuda de $10,000, tú no la puedes pagar, pero por eso vas a quedar preso tú, van a ser vendidos tu esposa y tus hijos? Y de repente escucha cómo el rey le dice, tú no tienes para pagarlo, no hay forma que lo pagues, pero yo decido perdonar tu deuda y a partir de este momento ya no te voy a cobrar nada. Eres libre tú, tu esposa, tus hijos y lo que tú tienes. Hermano, eso es una buena, de verdad esta parábola expresa de una manera muy sencilla algo tan complejo como lo que Dios hace con la vida de el creyente, del cristiano que ha reconocido a Cristo como su Salvador. A partir de ese momento en que somos salvos, nuestro pecado ha sido borrado y somos inocentes delante de Dios. Eso significa que Cristo Jesús nos perdona. Ahora, date cuenta cómo que se te borre la deuda, que ya no tengas algo pendiente con Dios, automáticamente, ¿qué es lo que produce? Hermanos, estemos claros, produce paz. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjese, ¿qué significa eso de justificado? Justificado quiere decir una persona que tenía culpa y de repente se le borra la culpa y ahora se le declara inocente. Entonces, cuando habla aquí de justificado, está hablando de ser perdonado. Y dice, justificados pues por la fe. O sea, porque reconocemos que el sacrificio de Cristo puede salvar nuestras vidas. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando somos conscientes de nuestro pecado, nos damos cuenta que somos culpables y surge la vergüenza, surge la humillación delante de Dios. Pero luego que el Señor nos perdona, tenemos paz. Podemos ver nuevamente a Dios a la cara, metafóricamente hablando. Podemos sentir la confianza para hablarle, para buscarle, para acercarnos a Él, porque sabemos que hemos sido perdonados. Ahora, lo interesante en esta historia es que la historia está diseñada para que nosotros nos demos cuenta que este hombre encontró paz con el rey a través del perdón. Entonces, el mensaje que te quiero compartir es que el perdón produce paz. Fíjate aquí cómo la Biblia nos está mostrando que ser perdonados por Dios nos lleva a tener paz con Dios. Toda persona que es salva tiene la tranquilidad, tiene la seguridad de que ya Dios no es su enemigo, de que ya Dios no le va a condenar, sino que ahora Dios se ha convertido en su Padre, le ama, le protege, le sustenta, le guía en este mundo y cuando salga de la tierra tiene la seguridad de que va a ir al reino de los cielos con Dios. Pero el perdón no está diseñado solamente para tener paz con Dios, sino también el perdón está diseñado para que tengamos paz con nuestro prójimo. Versículo... quedamos en el versículo 27 donde dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. Y él, haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Ahora, fíjese bien. Asir significa que lo agarró.
¿sí? Podemos imaginarnos que lo agarre, que así lo levante como. Y dice, haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Ahora, lo tremendo acá es que la deuda que él está cobrando es de 100 denarios, que recuerde que lo igualamos a $100. Ahora, qué tremendo, porque a él le acaban de pagar, perdón, le acaban de liberar de pagar $10,000. Y aunque fue liberado de pagar $10,000, este siervo está siendo incapaz de pagar, de perdonar $100. Ahora, hermano, compréndame esto. Dios nos permite, como cristianos, experimentar primeramente su perdón, para que luego nosotros seamos capaces de perdonar a otros. Yo tengo algo muy claro. Una persona que de verdad no ha recibido a Cristo, una persona que no tiene a Jesús y al Espíritu Santo viviendo en su corazón, no puede perdonar, es incapaz de perdonar. Y quizás de la boca para afuera dice yo perdono, pero el problema es que cada vez que tiene la oportunidad se vuelve a amargar por esa ofensa que le hicieron en el 98, y todavía la recuerda y la vive y la revive y le duele y se molesta, y si no se molesta llora. Pero el hecho de que solamente por recordar aquella ofensa que le hicieron vuelva a traer otra vez ese sentimiento negativo, esa ira, ese enojo, esa amargura, esa tristeza, ese dolor, muestra con toda claridad del mundo que todavía no ha perdonado. Escúcheme bien, voy a ser sincero con usted. Cuando una persona en el mundo que no ha experimentado el perdón de Cristo en su vida me dice que perdonó, yo honestamente no le creo. No le creo, porque solamente podemos perdonar luego de haber recibido el perdón de Dios. No hay forma humana de perdonar sin primero haber experimentado el perdón de Dios. Ahora, cristiano o cristiana, toma en cuenta esto. Perdonar no significa que a ti se te olvide lo que te hicieron. Perdonar significa que a ti ya no te importe lo que te hicieron. Que tú ya no le das valor a la ofensa que te hicieron. Pastor, es muy difícil. Ciertamente es muy difícil, pero no imposible. O por lo menos no imposible para aquellos que han sido perdonados por Cristo Jesús. Vamos a 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 5. Versículo 17, un versículo muy famoso, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y está hablando de su salvación. Está hablando de cómo la misericordia y la gracia de Dios permitió que todo su pecado fuese borrado para que usted se convirtiera en una nueva criatura. Ahora, todo eso no es gratis. Versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y yo quiero que usted subraye esa frase, porque este versículo es uno de los mejores versículos para describir lo que es el perdón de Dios. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y fíjense cómo esto se conecta con el Padre Nuestro. Porque ¿qué dice en el Padre Nuestro? Perdona nuestras deudas. Ahora,
Cuando usted tiene una cuenta pendiente, eso es una deuda. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Cómo es el perdón de Dios? El perdón de Dios consiste en que Él ya no le da valor, ya no toma en cuenta lo que nosotros habíamos hecho contra Él. Una vez que usted lo experimenta, entonces, ¿qué le toca? Hermanos, comprendamos una cosa. Fíjese lo que nos ilustra la parábola. Un hombre que debía 10,000 y otro que debía 100. No hay que ser un físico cuántico para comprender que 100 es muy poco comparado con 10,000. De igual manera estamos nosotros con respecto a Dios y con respecto al prójimo. Nosotros contra Dios hemos acumulado un Everest de pecado. Pero nuestros prójimos contra nosotros han acumulado muy pocas cosas. Yo no sé qué cosas ha tenido que perdonar usted siendo cristiano. Pero yo quiero que usted esté muy claro de una cosa. Usted nunca va a perdonar a su prójimo más de lo que Cristo le ha perdonado a usted. No crea que porque usted ha perdonado 1, 2, 3 veces, usted es la fuente del perdón. Hermanos, nunca se nos puede olvidar esto. Nunca vamos a perdonar a nuestro prójimo algo que sea más grande de lo que Cristo nos perdonó a nosotros. Entonces, para tenerlo claro, en la historia, el rey representa a Cristo. El hombre que tenía 10,000, una deuda de $10,000, nos representa a nosotros. Y el siervo que debe 100 representa a los prójimos que están a nuestro alrededor. ¿Cómo quiere Dios que nosotros veamos a nuestro prójimo? Lo veamos como gente que nos ha causado daño, pero no nos ha causado un daño más grande al que nosotros le hemos causado al Señor. Es por esta razón que en Colosenses nos dice lo siguiente. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos, pudiera ser una predicación completa, simplemente de cada una de las cosas que se mencionan acá. Y ojo, la carta de Colosenses no fue escrita a incrédulos, no fue escrita a gente que está empezando a escuchar de la palabra de Dios. La carta de Colosenses fue escrita a cristianos, gente que ya recibió a Cristo, gente que sabe que está segura de que el Espíritu Santo vive en ellos y que han tomado la decisión de seguir al Señor. Vestíos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. Entrañable viene de tus entrañas, o sea, del interior de tu cuerpo. Hay gente, hay incrédulos en la calle que han dicho: yo maldigo desde el interior de mis entrañas. Los cristianos somos lo opuesto. De nuestro interior no sale maldición, de nuestro interior no sale odio, de lo más profundo de nuestro ser debe fluir el Espíritu Santo, y eso nos debería llevar a tener misericordia, que seamos capaces de darle oportunidades a otros, de benignidad, que seamos amables, seres humanos dispuestos a la amistad, humildes, siendo capaces de reconocer a otros como superiores a nosotros mismos, de mansedumbre, seres humanos que tenemos dominio propio, que no nos dejamos llevar por la ira, no nos dejamos llevar por el enojo, sino más bien entregamos las ofensas que nos hacen al Señor, de paciencia. Y paciencia habla de alguien que es capaz de aguantar, alguien que es capaz de soportar, de resistir. Y tomando todas estas cosas, el Señor Jesucristo nos dice: soportándoos unos a otros. Claro,
De repente usted escucha eso de soportando y en nuestra cultura, eh, cuando alguien nos saca de nuestras casillas, cuando alguien agota, o mejor dicho, cuando nos toca tener paciencia y no lo logramos, sino que tenemos mala actitud, nosotros decimos, te tengo que soportar. Pero cuando habla allí de soportándonos los unos a los otros, no significa de tener mala actitud con el otro, de que yo me lo tengo que calar, yo me lo aguanto, yo me lo soporto. No, está hablando del trabajo que hace una columna en una estructura. Una columna soporta, es decir, carga encima y sostiene. Entonces cuando dice allí soportando los unos a los otros, está hablando de cómo Dios quiere que nosotros reaccionemos a nuestro prójimo. Seamos capaces de levantarlo y sostenerlo. Soportando unos a otros y perdonándoos. Es decir, liberando. Dejando de darle valor al daño que me hizo. Dejando de pensar, de revivir, de volver a reaccionar por las ofensas que me hicieron. Fíjese cómo dice, perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué tremendo ejemplo nos está colocando la Biblia. Fíjese nada más el momento en que Cristo estaba en la cruz, siendo torturado, siendo humillado, siendo vejado, siendo mutilado por la gente que estaba a su alrededor, y lo que fluyó de su corazón fue, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y podemos traducir ese perdónalos allí, es como, Padre, libéralos de la culpa. Padre, no le tomes en cuenta el daño que me están causando. Cada vez que usted tiene que perdonar a alguien, dése cuenta que el modelo, el ejemplo que le están poniendo es a Cristo en la cruz, dando perdón. Si usted piensa que es muy difícil, entonces saque la cuenta de cuántas cosas Cristo le ha perdonado y cuántas cosas usted le toca perdonar. Y se va a dar cuenta que hay una diferencia demasiado grande. Pero dése cuenta también de una cosa. El perdón está diseñado para traernos paz con Dios. Pero al mismo tiempo el perdón está diseñado para que nosotros tengamos paz con nuestro prójimo. Cuando nosotros tomamos la mala decisión de no perdonar, entonces nos estamos haciendo prisioneros de nuestra amargura. Nos estamos haciendo prisioneros de nuestro enojo. Nos estamos haciendo prisioneros de la rabia, de la decepción. ¿Sí? Y el problema es que si usted no decide perdonar, la amargura, el enojo, la decepción, la ira, la rabia, siempre van a vivir con usted. ¿Y sabe qué? Dios le dio una memoria para que usted sea capaz de recordar. La meta de Dios es que usted pueda utilizar esa memoria para las cosas que convienen, para memorizar la palabra, para recordar las bendiciones de Dios, recordar predicaciones, enseñanzas, todo este tipo de cosas. El problema es que cuando usted no perdona, su memoria se convierte en una herramienta para que usted recuerde aquello que le hizo daño. Entonces, cada vez que lo recuerde o cada vez que se lo hagan recordar, usted va a revivir el dolor y va a seguir reaccionando en base al dolor, en base a la amargura. Que por cierto, podemos ver este problema en la misma parábola. Porque resulta y acontece que este hombre se niega a perdonar a su consiervo, aunque la deuda era menor. Si volvemos a Mateo capítulo 18, nos dice la Biblia, mas él no quiso,
sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Qué triste y lamentable por este hombre. Él tenía la oportunidad de liberar a su siervo, a su consiervo, para tener paz. Paz con su consiervo y paz con el rey. El problema fue que eligió no perdonar. Y por no perdonar con su prójimo y con el rey. ¿Y qué ocurrió? El rey lo dejó preso hasta que pagara, sufriera la consecuencia por no haber perdonado a su consiervo. Y esto no es algo simplemente poético. Versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermano, no te quiero engañar. En la iglesia, en algún momento te van a ofender. En la iglesia, en algún momento, aún cuando son cristianos y tienen Biblia y oran y hacen todo, en algún momento te pueden hacer daño. Y la realidad es que así como Cristo te perdonó, tú también debes estar dispuesto a perdonar. Porque el Señor está colocando esta condición acá. Si tú no eres capaz de perdonar a otros lo que te han hecho, entonces tampoco puedes pedir que Dios perdone tu pecado. Por eso te vuelvo a decir, el perdón es la herramienta de Dios para cortar la culpa y liberar. El opuesto a perdonar significa amarrar, retener. Imagínate, si Dios no nos perdona, vamos a estar condenados por la eternidad. Por eso que ha decidido Él perdonarnos, para que nosotros podamos tener paz con Él. Pero si nosotros decimos que queremos una relación con Cristo, entonces nosotros debemos aprender a perdonar para liberar a otros y de esa manera poder estar en paz con otros. Y estando en paz con otros, automáticamente tenemos paz con Dios. Entonces comprenda esto, mi hermano. El Señor quiere que cada vez que usted venga en oración, usted se ponga cuentas con Él y reconozca su pecado para que usted pueda ser limpiado y perdonado. Pero una vez que usted ha sido perdonado, la meta de Dios es que usted sea una fuente de perdón para el prójimo que está a su alrededor. Entonces, usted elige confesar su pecado, ser limpiado por el Señor para tener paz con Dios y luego perdonar a otros para tener paz con el Señor y paz con el prójimo, o usted decide amarrarse a su amargura, amargarse a su enojo y quitarle la paz a su vida. Espero en el Señor que usted pueda utilizar este mensaje para examinar cómo están sus cuentas delante del Señor, pero al mismo tiempo que usted pueda examinar cómo están sus cuentas con su prójimo y pueda examinar si realmente usted puede recibir la paz del perdón en su vida, porque ha sido perdonado por Dios y ha perdonado a su prójimo. Entonces, cosas que debemos examinar: cómo están mis cuentas con Dios y cómo están mis cuentas con mi prójimo. Si usted se da cuenta que necesita el perdón de Dios para vida eterna, hoy es el día, aproveche la oportunidad. Si usted se da cuenta que hay cuentas que tiene acumuladas con sus prójimos, no espera que el Señor traiga consecuencias a su vida. Perdone, libérese, para que el amor de Dios pueda fluir a través de usted. Dios le bendiga grande y poderosamente.